Ahí viene el peor Souls de la saga. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Que bajes la cabeza, te estoy diciendo. Es un buen juego. Que te calles. ¿Y tú? Si ves que a un chaval le hacen la vida imposible y se meten con él, ¿qué Adaptabilidad, haces? mis cojones. ¿Pasas o ayudas? Quedarte sin hacer nada ya no es una opción. No mires hacia otro lado. Échale una mano. ¿Qué hacéis? Puede que sea un juego de mierda, pero es nuestro juego. Es una mierda, pero me gusta. Joder. Contra el acoso de Dark Souls 2. No es una mierda, es nuestra mierda. Segundas partes nunca fueron buenas. ¡Mentira! Spider-Man 2, Shrek 2, Spy Kids 2, Blade 2, El Imperio Contraataca, Terminator 2, El Ataque de los Clones. ¿Sigo? ¿Queréis que sí? Pero Dark Souls 2 siempre será ese primo especialito y raro de la saga Souls. Ese juego que todo el mundo te dice que no juegues porque es muy malo. Pero ¿a quién coño le importa Metacritic? Todo el mundo te dice que saltes de Dark Souls 1 a Dark Souls 3 como si el puto suelo fuese lava y esa lava fuese Dark Souls 2. Pero nadie te dice por qué. O te dicen... Pero no lo hizo Miyazaki, es inconcebible. Siempre usas esa palabra y no creo que signifique lo que tú crees. Vamos a ver los créditos del puto juego, a ver quién ha participado en... ¡Oh! ¡Oh, vaya! Sé que todo lo que os parezca una mierda en este juego ha sido aprobado por él. Sí, que la adaptabilidad es una mierda, que ya te hemos escuchado. No es un juego perfecto, joder. Sí que es verdad que algunos bosses son una pedazo de mierda. Que hay un ascensor que te lleva a un lago de lava en el cielo. Pero no hay ni un solo boss malo en los DLCs. ¿Cuántos putos Dark Souls conocéis que puedan hacer esto? Así que dale a like para ser el próximo monarca y suscríbete para meterte en un puto ataúd, porque estas son 30 curiosidades acojonantes de Dark Souls 2. Podemos golpear algunos objetos que nos arrojen en el aire y devolvérselos a los enemigos como hachas y armas arrojadizas. E incluso hasta las bombas que nos lanzan. Algunas puertas podremos abrirlas golpeándolas, llamando la atención de los enemigos que hay al otro lado. Hola, buenas. Hola. ¿Ha oído hablar de la palabra de el señor de las hostias? Nos abrirán la puerta muy amablemente, sin necesidad de usar ninguna llave. Si rodamos sobre estas vasijas del torreón de hierro, el agua que contienen nos harán completamente inmunes al daño de la lava durante unos minutos. Podemos usar nuestro arco para disparar una flecha y activar la campana del muelle de nadie, y que así llegue el barco. Las arañas de Seldora temerán al fuego si vamos con una antorcha. Al luchar contra el último gigante, si le pegamos en el brazo, podemos hacer que este se le acabe cayendo, evitando que entre en su segunda fase, ya que el brazo desaparecerá y no podrá arrancárselo para pegarnos con él. No hace falta bajar la puerta para que el carro de mierda se estampe. Si le disparamos flechas y le bajamos la vida hasta un 25%, el jinete se caerá y el carro quedará colgando en el borde del abismo con los caballos, y solo tendremos que golpearlo para que éste muera. Al igual que cuando luchamos contra el puto Jabba the Hutt, si disparamos a las vasijas del techo caerán los no muertos, que distraerán al boss, ya que este se los comerá a ellos primero y podremos atacarles sin que nos pegue a nosotros. En Mayula encontramos a los 3 cerditos al lado de una casa de ladrillo, como en la famosa fábula. Si tenemos la paciencia de matarlos hasta 10 veces, estos digievolucionarán a 2 jabalís que intentarán matarnos igualmente. Y si matamos a estos otras 10 veces, aparecerá un jabalí gigante que al morir nos dará un orbe del ojo rojo roto. Está bien. Este jabalí es un guiño a los que encontrábamos con armadura en Dark Souls 1. De hecho, tienen el mismo tamaño, solo que sin armadura.
aunque su inspiración directa puede que sea la de Nago, el jabalí de la princesa Mononoke, al que también lo corrompía una maldición. Pero vamos, lo más seguro es que lo de matar cerditos, luego jabalís, seguramente sea una referencia a cuando farmeabas como un puto cerdo jabalís en el WoW. La Heraldo Esmeralda a veces moverá las piernas en una animación similar a como lo hacía la Dama de Negro en Demon's Souls. El herrero de Mayula tiene la misma cara que la figura del archipiedra del túnel de Colmillo de Piedra. También encontramos al soldado deprimido Crestfallen, originario de Demon's Souls y que también aparecía en Dark Souls 1. Hay una armadura que es igual a la del sabio Freyk y Freya. Es muy parecida a la araña del padre de todos los Souls. En algunos charcos en la alcantarilla podemos encontrar una etiqueta de la marca de cerveza Heineken. ¿Qué cojones? Y en los pilares de basura muebles o estos esqueletos siameses. Pero lo más misterioso es que se podía encontrar una rueda de coche, pero en realidad se trata de la rueda de un banco de madera que fue descartado. Quizás para el personaje de Grandal, que va en silla de ruedas. Muchos creen que el centinela flexible lleva un casco, y es que en realidad son dos lagartos siameses, cuya cabeza asoma por encima de la armadura. Igual que los gigantes sí que tienen cara, como podemos comprobar en algunos de los cadáveres de los recuerdos de los gigantes. En la inscripción trasera del obelisco de Mayula, en la versión original portuguesa, se podía leer: los gigantes cruzaron el mar, tal vez para regresar a su hogar. Si hablamos con Melentia, esta nos dirá: pues se eliminó del juego un evento en el que los gigantes aparecían cruzando el vasto mar de Mayula. Y es que Nasandra fue la que incitó a Vendrick a cruzar el mar e ir al reino de los gigantes, creyendo que esto curaría la maldición. Y Vendrick les robó algo que trajo consigo a Drangleic, motivo por el cual los gigantes cruzaron el mar hasta Drangleic. En Mayula y por todo el juego podemos encontrar ejemplares de este extraño libro, El deseo de vivir, de Paul Acker. Un título bastante adecuado para un juego donde mueres una y otra vez. Pero este libro ya aparecía en los archivos del Duque en Dark Souls 1. Cuenta la historia de Claire, una joven que desea vivir, pero a la que le suceden todo tipo de desgracias. Vaya, ¿de qué me quiere sonar esto? El libro también habla sobre la dualidad de la luz y la oscuridad, de cómo los seres humanos codician esa llama hasta el punto de perderse a ellos mismos. Incluso el libro ofrece una tercera visión, la del desapego y la contemplación, cuya representación en los Souls sería la de los dragones eternos, y esa transformación física y espiritual que busca trascender el ciclo de enlazar la llama o no, y que en Dark Souls 2 busca a Aldia a través de sus experimentos. Las ancianas del comienzo son tres hermanas que antes servían como guardianas de fuego, conocidas como Strowen, Morrel y Graian. Si hablamos con la sirvienta Milibeth, I am told there was a fourth. Y es que se cree que la cuarta hermana perdida es la sirvienta del santuario de Dark Souls 3, que también es ciega y viste de forma muy parecida a las demás ancianas de Dark Souls 2. Es que, de verdad, Miyazaki, ¿qué te pasa con las ciegas? Oh, una ciega. Vaya, solo quiere que entregue una carta a su padre. A ver qué pone en la carta. Además, podemos conseguir el cucharón de la criada si matamos a los dos ogros de al lado del ataúd. El espadón y la espada negra de la cripta son una referencia a la matadragones de Berserk. El set oscuro sigue siendo un guiño al caballero de la calavera del manga. Y Nasandra comparte muchos aspectos con los de la reina de Midland. Porque las dos son igual de fantasía y su representación en Berserk en este panel seguramente inspirase los planos de Drangleic y de la atalaya del dragón. La armadura del cetrero en inglés se llama Falconer y en la descripción de la armadura leemos que los halconeros eran mercenarios de Volgir que eran contratados por la élite como guardaespaldas. Al igual que la banda del halcón en Berserk eran mercenarios que acaban siendo la guardia personal del rey. Dark Souls 2 quizás sea el que menos referencias a Berserk tiene,
comparado con los demás Souls. Pero creo que esto le otorga un valor agregado a la hora de construir ciertas cosas por su cuenta, sin depender tanto de la influencia de Berserk. Si matamos a todos los bosses del juego en NG+10, las llamas del mapa de la mansión de Majula se volverán azules. Siempre que vemos a Chloe, la veremos sosteniendo distintas partes del cuerpo de un esqueleto. El mercader de Majula acabará volviéndose más y más ingreído. Y si intentamos comprarle algo cuando tenemos 0 almas, ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! se apiadará de nosotros y nos regalará el set de Aurous. ¡Odio ser pobre! Aunque si le hacemos parry y le matamos junto al pozo, al caer no recibiremos ningún daño. Si veis a este bicho de mierda en las alcantarillas, no lo matéis. Pues si nos envenenan en esta zona, lo cual es muy probable porque es un puto asco, ya que si nos dejamos gasear por los humos de este bicho, curaremos nuestro envenenamiento. Y subiendo esta escalera de la alcantarilla, encontraremos una tirolina que nos llevará hasta el otro lado del nivel. Y en la cueva de los muertos hay una estatua rarísima que nos meterá petrificación si nos quedamos a su lado. Si realizamos un ataque en salto hasta las salamandras, sobreviviremos, y si las matamos, desaparecerán las llamas de esta zona. También podemos saltarnos gran parte de la Torre de Bruma, saltando desde aquí, para llegar hasta el Caballero del Humo en un segundo. Vendrick tiene un ataque raro que nos maldecirá. En el recuerdo de Horro podremos conseguir la espada de luz de luna, sin embargo es falsa, ya que si hablamos con el mercader de Majula, con ella equipada, nos lo dirá. I'm afraid this is a fake. No lo sé, Rick, parece falso. Y si no saltamos ningún diálogo de Lucatiel, no interrumpiremos una animación en la que ésta se quita la máscara. En el primer DLC encontramos a este árbol. ¿Qué cojones es esto? Al que si golpeamos con un látigo nos reparará las armas y set equipados en ese momento. Si usamos una piedra de farros en este hueco después de quemar el molino, saldrá agua. Y en esta pequeña piscina podremos curar la vida de nuestro personaje siempre que queramos. Esto está relacionado con Mita, pues luchamos contra ella en una casa de baños donde, según su lore, esta usaba las aguas para tratar de conservar su belleza y rejuvenecer. Al igual que su diseño es un guiño a Medusa y cómo Perseo le cortó la cabeza en el mito griego. Y muchos pensarán, no, pero Dark Souls 1 y 2 no tienen nada que ver uno con el otro, son juegos completamente separados. ¡Una mierda! El verdadero lecho del caos de Dark Souls 1 es un insecto que es exactamente igual al bicho que se cuela por la máscara de la pecadora perdida en su cinemática. Esto refuerza el hecho de que la pecadora, el podrido, Freya y el viejo rey de hierro son reminiscencias del lecho del caos, Nito, Sith y los 4 reyes de Dark Souls 1. Al igual que necesitábamos 4 grandes almas para abrir la puerta sellada. Aunque en Dark Souls 2, si farmeamos 1.000.000 de almas, podremos abrirla con nuestras propias manos. ¡Llegó el lechero! Pero no encontraremos una vasija del Señor, ya que los fragmentos de esta están diseminados por el sótano de la mansión de Majula. De hecho, hay una vasija del Señor justo encima de esta sala fuera del mapa, lo cual podría explicar por qué podemos teletransportarnos en Dark Souls 2 desde un principio. Utilizo la conversión momentánea. Encontramos a un caballero con la armadura de Ornstein, así como la torre de la llama de Heide y la catedral son prácticamente Anor Londo. El viejo matadragones nos soltará el anillo antiguo del león, el anillo original de Ornstein, y que en Dark Souls 1 era uno de los 4 anillos que Gwyn había regalado a sus caballeros. También encontramos el gran martillo del demonio de Dark Souls 1. Volvemos a luchar contra unas gárgolas. ¡Qué bien! ¡Como me gustan tanto las putas gárgolas! Y es que hasta la música es la misma. En el hechizo de la lanza relámpago se hace referencia a Soler, aunque su pacto y estatuas siguen presentes en los 3 juegos. Hay un ítem que se llama Seta de Elizabeth, los cuales son fragmentos de Elizabeth, el NPC de Dark Souls 1. En el santuario de Amana, si usamos el hechizo del camaleón, podremos convertirnos en un hombre Seta. El vestido de la cantante habla del gran muerto, en referencia a Nito. La primera muerte es un claro guiño a Nito,
Pero cuidado con llevar antorchas cerca a este tío, porque ya nos advirtió que no encendiéramos ninguna antorcha. En nuevo juego más, el podrido nos dará el alma del antiguo muerto, la pecadora perdida, el alma de la vieja bruja en referencia a la bruja de Izalith. Freya nos dará el alma del viejo dragón pálido, que puede usarse para crearse la espada de luz de luna, que era el espadón que conseguíamos en Dark Souls 1 si le cortábamos la cola a Sith. Y con el alma del viejo rey, que nos dará el rey de hierro, conseguiremos el hechizo del rayo cegador, que hacen referencia a los rayos de Wynn. Joder, pero si ahí está un basilisco gigante de luna. Si disparamos flechas a Nasandra, desaparecerá, al igual que lo hacía Guinevere en Dark Souls 1. El pájaro es el medio de transporte más usado, otra vez. El set del monasterio es como el de los guardianes del mundo pintado en la primera entrega. De hecho, Ornifex es de la misma raza que los cuervos que encontrábamos en Dark Souls 1. La armadura de Cromwell se refiere a una antigua diosa del pecado, es decir, Belka. Y además es igualito a Oswald de Carim del 1. Pate es un guiño a Parches y Creighton a Lutrek, pues a ambos los encontramos encerrados. El señor de las ratas comparte ataques con el lobo Sith, y el espadón majestuoso recuerda a la espada de Artorias. El martillo de artesano del taller de Macduff es igual que el que empleaba André en Dark Souls 1. En el recuerdo del dragón podemos ver los árboles del lago de ceniza de Dark Souls 1, y ese refuerzo de los árboles como elementos de unión en todos los universos de la saga Soul, hasta Elden Ring. En la cripta de los muertos no se ve una mierda, pero si llegamos hasta aquí e iluminamos esta estatua, iluminaremos toda la cripta. El nombre de referencia para el morador de la oscuridad era Stan de Agdaine, una yo-yo referencia al poder que poseen la mayoría de personajes en yoyos. Por lo que seguramente la pelea original fuese contra Agdain. De hecho, ambos aparecen con los brazos cruzados. El nombre con el que se referían al jefe del carro era Silver Chariot, igual que el stand de Polnareff en Stardust Crusaders. Además, podremos ver al morador a través de una grieta antes de su combate. Los acólitos del dragón son los asistentes de Aldia en sus experimentos, y su máscara de espejo es un guiño a la empleada por el alquimista, el villano de la película Vidocq. Otro indicativo de que Aldia y sus acólitos realizaban experimentos de alquimia, y podemos encontrar a muchos de ellos en su torre. Aldia buscaba transmutar el alma y cuerpo humanos con los de un dragón eterno, algo que solo podía hacer con los huesos petrificados de uno y un alma de gigante, que es lo que nos suelta el dragón antiguo al matarle, demostrando que es un experimento de Aldia. Por eso Nasandra se refiere a él como una falsa deidad. You've met that dragon, that living, breathing sham, a false deity offering nothing. Y cuando hablamos con él, se refiere a sí mismo como nosotros. O como si hubiese varias conciencias en un solo ser. Al podrido podemos cortarle ambos brazos y conseguiremos una piedra de farros. Si nos fijamos en su hombro, uno de los cadáveres nos indica todo el rato qué ataques va a realizar. A Freya podemos cortarle ambas cabezas, pero al hacerlo la haremos inmortal. Esta no sabrá dónde estamos y atacará al azar. Podemos matar de 2 golpes al perseguidor con el ballesta truco y subirnos encima de Nazca para matarla fácilmente. También podemos cortarle la cola al dragón guardián, a Nazca, a Midza y a Sin. ¿Queréis saber qué nos dan por cortarles la cola? ¡Ni una mierda! No te dan nada. En Dark Souls 1 ibas cortando colas y te caían armas a mansalva, y aquí ni las gracias. Y es una mierda que se haya perdido esta mecánica de cortar colas en la saga Soul. En Seldora hay una posibilidad entre 100 de que aparezca un cerdito no hostil, aunque esto lleva demasiado tiempo, así que también podemos atraer a uno de los cerdos normales todo este camino
hasta esta habitación. El animal nos ignorará y comenzará a excavar en el centro de la habitación para desenterrar el zapapico, un arma oculta del juego. Aunque en NG+, en esta senda nos aparecerá Freya e intentará matarnos. En la cinemática del comienzo aparece un lago que muestra un reflejo perfecto del entorno. Pero antes del salto al vacío, vemos que lo que muestra el reflejo del lago es distinto. Muestra un edificio que parece ser la entrada del puente del Torreón de Hierro, o al menos un tiempo donde este castillo aún era tan solo una fortaleza, no la colosal mansión de hierro que por su peso acabó hundiéndose en la lava. Si matamos a Sir Alon sin que nos toque, este se hará el seppuku, ya que considerará haber perdido el honor al no habernos infligido daño, algo que hacían los samuráis en la vida real ante su propia deshonra, aunque una de sus animaciones de muerte es bastante vasta. Si luchamos contra el Caballero del Humo con el set de Vesta, este se enfurecerá y entrará directamente en segunda fase durante todo el combate, ya que ambos caballeros sirvieron al rey Bendik. Pero Raimi fue exiliado mientras que Vestal siguió siendo la mano derecha del monarca, por lo que aún lo odian. Cuando matábamos a Manus en Dark Souls 1, este renace como 4 nuevos fragmentos o emociones que dieron lugar a las hijas de la oscuridad en Dark Souls 2. Alsana representa la pena, Elana la ira, Nadalia la soledad y Nasandra el deseo, ya que es quien verdaderamente pone toda la trama de Dark Souls 2 en marcha por sus deseos de poder. En un cofre tras una de las miles de puertas de farros de los cojones, encontramos la lanza de Santier. Esta tiene una roca en la punta que con el uso se romperá. O también podemos reventarla contra una pared. Una vez rota la roca, el set de movimientos de la lanza cambiará por completo. Vengarl está inspirado en el Dullagar, una criatura mitológica irlandesa, escrita como un jinete que vaga por el mundo portando su propia cabeza decapitada, a lomos de un caballo negro y con un látigo hecho con la espina dorsal de un ser humano, y que dio lugar a leyendas como la de Sleepy Hollow. De hecho, cuando combatimos contra el cuerpo de Vengarl, este parece estar buscando aún su cabeza, y será agresivo, tal y como lo es el jinete de Sleepy Hollow tratando de encontrar su propia cabeza. El rey de marfil dice palabras sueltas durante su combate como... Muchas de estas palabras están sacadas directamente de la canción Words of Doubt de Vincent Moore. Pero su frase final es... seguramente dedicada a Alsana, como este al final la abandona. En la Torre de la Llama de Heide encontramos el mismo mosaico en el suelo que en el techo donde luchamos contra Mithra en Pico Terrenal, y también donde el primer jinete del dragón. En la cripta encontramos la misma estatua que en la hoguera del Bosque de los Gigantes, pero si vamos a la Puerta del Rey y miramos arriba, veremos este símbolo grabado en piedra, que es el mismo que encontramos en la armadura de los soldados del Torreón de Hierro. Al destruir los ídolos de Nadalia, escucharemos su voz. Esta nos habla a nosotros como si fuésemos el viejo rey de hierro, ya que tenemos su alma. Y es a quien ésta buscaba cuando vino a la Torre de Bruma, pero este ya había partido y muerto en el hundimiento del Torreón de Hierro. Es por ello que cada nuevo ídolo que destruimos, el descenso a la locura de Nadalia. Pero... las hitboxes son una mierda, el daño por caída es una mierda, y podría daros 1001 motivos por los cuales odiar este juego. Pero tampoco voy a intentar convenceros de que es el mejor de la saga, porque creo que el mejor Souls siempre va a ser el primer Dark Souls al que uno juega. Dark Souls 2 fue el primero que yo jugué. Volver a este juego, a Mayula, para mí es como volver a casa. Cada Souls nos enseña lo mismo. Al final, enlazar la primera llama o no, no importa. Es un ciclo inalterable. Es por eso que me encantan juegos como Dark Souls o Outer Wilds. Ambos universos son aterradores, desesperanzadores, al igual que la vida. Siempre estamos lidiando con cosas que se sienten como si fuesen el final de todo, hasta el punto de hacerte creer que estás solo. Pero hasta en el más vasto y profundo de los universos, nadie está solo.
Pasé horas en The Outer Wilds intentando evitar que el sol explote, y siempre acababa explotando. Enlacé la primera llama, pero seguía extinguiéndose. Intenté no matar a todos esos colosos en Shadow of the Colossus. Intenté no abrir esa puerta como John Marston, salvar a Joel como intenté salvar a su hija, a Arthur Morgan, a Zack, a Tom, a Vesemir. Intenté cambiar el final de Into the Moon. De tantos juegos como de otras tantas cosas en mi vida, podríamos intentar evitar que algunas cosas que nos han pasado jamás hubiesen sucedido. Intentar que nuestros padres, abuelos, familiares sean eternos, pero no podemos. Pero al igual que en The Outer Wilds, Dark Souls lo aceptas, porque como en aquel relato de Asimov, no hay respuesta para esa última pregunta, pero se hace la luz y descubrimos cómo cada juego nos ha marcado en el camino, igual que todas esas personas importantes que conocimos, videojuegos que después de hacerte ver que todo cuanto has hecho no importa, te cogen de la mano y te sientan al calor de una hoguera para tocar una canción contigo, porque al final lo único que importa es el alegrarnos de haber contemplado todos aquellos paisajes durante el camino y de habernos parado a oler todos esos pinos. Dale like por todos esos juegos con hogueras y suscríbete para sentarte en la de este canal.